¿Los que viven y mueren fuera de la iglesia sin culpa suya se salvarán? ¿Los niños muertos sin bautismo se salvan? ¿Tiene sentido bautizar a los niños? ¿Qué significa que el bautismo borra el pecado original? ¿Cuál es la función de los padrinos? ¿Hay que prepararse para el bautismo? Son algunas de las preguntas en torno a los problemas pastorales que veremos en este episodio. Hola de nuevo. Qué honor de encontrarme con usted en otro episodio sobre sacramentos. Soy Vitalino Ajanel y le invito a conocer hasta el último detalle el tema de hoy. De Jesús a Cristo. Conociendo al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo de la fe. En este episodio hablaremos de los aspectos pastorales sobre el sacramento del bautismo. El contenido de este tema está basado en un resumen publicado en el blog de Iglesia Actualidad y algunos extractos del libro Sacramentos de la Vida del ya fallecido Víctor Codina. Empecemos por conocer las respuestas que este teólogo da a otra pregunta. ¿Qué es ser bautizado? Codina dice que ser bautizado es morir al pecado y vivir la vida de Dios. Es ser arrancado de la comunidad del pecado y ser introducido a la comunidad de Jesús, que es la iglesia, para poder vivir como Jesús. Es morir a una conducta de injusticia, de mentira y corrupción, de flojera, de inmoralidad, para comenzar a vivir una vida de justicia, de verdad, de honestidad, de trabajo y de fraternidad, siguiendo la vida de Jesús. Es ser acogido por Dios como hijo y poder llamar a Dios Padre. Es recibir el don del Espíritu para poder trabajar en la construcción de un mundo nuevo, donde haya más justicia, más fraternidad, más solidaridad. El bautismo es, en primer lugar, el sacramento de la fe con que los hombres, iluminados por la gracia del Espíritu Santo, responden al Evangelio de Cristo. Así pues, no hay nada que la Iglesia estime tanto, ni hay tarea que ella considere tan suya como reavivar en los catecúmenos o en los padres y padrinos de los niños que se van a bautizar una fe activa, por la cual, uniéndose a Cristo, entren en el pacto de la nueva alianza o la ratifiquen. En resumen, los aspectos pastorales referentes al bautismo son los que tienen relación con la dignidad del bautismo, como sacramento de fe, como incorporación a la iglesia, como nacimiento a la vida de Dios, como participación en el misterio pascual. Igualmente, los que se derivan de la importancia del bautismo de los niños, las funciones y los ministerios, los sujetos, como el pueblo de Dios, los padres de los bautizandos, los padrinos, los ministros, la coordinación a nivel diocesano y local. Otros aspectos pastorales importantes son los que regulan los requisitos para celebrar el bautismo, sus símbolos, el tiempo y el lugar del bautismo de los niños, la preparación del bautismo y la finalidad de esta preparación, los momentos de la catequesis, incluso la formación prematrimonial, la preparación próxima de padres y padrinos, el diálogo prebautismal, los cursillos para futuros padres, la petición del bautismo, las garantías, entre otros. En cuanto a la celebración propiamente dicha del bautismo de los niños, es importante conocer el aspecto comunitario de la celebración, la dinámica del rito, que incluye el rito de acogida, la liturgia de la palabra, la celebración del sacramento y los ritos conclusivos. También es necesario tener en cuenta lo relativo a la celebración en la vigilia pascual y la celebración dentro de la misa, así como el ritual breve del bautismo y las acomodaciones que competen al ministro. En cuanto a la educación en la fe de los bautizados, también deben conocerse los principios generales, los responsables de la educación en la fe, la familia, la escuela y la parroquia. Y por último, la actualización del bautismo a lo largo de la vida del cristiano, como el nuevo modo de actualizar el bautismo, que es por medio de conmemoraciones o celebraciones de la palabra en circunstancias especiales, tales como aniversario del bautismo,
ejercicios espirituales, jornadas de estudio y otros. Para terminar este episodio, respondamos a las preguntas formuladas al inicio con las mismas palabras plasmadas por Víctor Codina en su libro citado. Nos preguntábamos, ¿los que viven y mueren fuera de la iglesia sin culpa suya, se salvarán? El bautismo es camino necesario de salvación para aquellos que conocen la fe cristiana. El bautismo es la puerta de la iglesia, pero los que sin culpa suya desconocen el evangelio y la iglesia, buscan a Dios con sinceridad de corazón y obran el bien según su propia conciencia. Se pueden salvar, pues Dios quiere la salvación de todos. 1 Timoteo 2:4. Esta es la doctrina actual de la iglesia expresada en el Vaticano II. Respecto a la pregunta, ¿los niños muertos sin bautismo se salvan? Lo dicho antes vale también y todavía más para los niños muertos sin bautismo, ya que ellos evidentemente no tienen la culpa personal. La misericordia de Dios los acoge sin duda en su seno. La teoría del limbo, que nunca fue doctrina oficial de la iglesia, hoy se ha abandonado. Tampoco hay que creer que los niños muertos sin bautismo dan vueltas por el mundo o sean causa de desgracias. Los angelitos, aún muertos sin bautismo, están con Dios y ruegan por nosotros. Mateo 18, 10, 11. Pero de aquí no hay que deducir que no haya que preocuparse del bautismo de los niños. Los niños de familias cristianas han de ser bautizados y mucho más si están en peligro de muerte. ¿Tiene sentido bautizar a los niños? Rotundamente sí, con tal que la familia se comprometa a educarlos cristianamente, para que los niños más adelante puedan hacer suya la fe recibida y se comprometan a vivir como cristianos. En la confirmación y primera comunión se renuevan las promesas del bautismo que los padres y padrinos hicieron el día del bautismo en su nombre. ¿Qué significa que el bautismo borra el pecado original? Todos nacemos en un mundo marcado por el pecado. Respiramos un ambiente contaminado por el pecado. El pecado original es este pecado del mundo, Juan 1:29, que nos rodea e influye negativamente en nosotros. Es la injusticia, la corrupción, el narcotráfico, la mentira, el machismo, el consumismo, el egoísmo y mucho más. El bautismo no nos separa de este mundo, pero sí nos introduce en un mundo de gracia, en la iglesia, donde la fuerza de Cristo vence el mal y al pecado del mundo. Como algunos niños que nacen débiles o incluso enfermos se curan con la leche materna, de modo semejante los niños por el bautismo en la iglesia reciben la fuerza para luchar contra el pecado del mundo y vivir como Jesús. ¿Cuál es la función de los padrinos? El compadrazgo es una institución de mucha tradición, pero que no debería ocultar la verdadera función de los padrinos: ayudar a los padres en la educación de sus hijos, concretamente en la educación cristiana. Más importante que el nivel social de los padrinos es su fe y su ejemplo de vida cristiana. Por otra parte, muchas veces los padrinos abusan de sus compadres y les exigen una serie de servicios y ofertas en especies, claramente injustas. Hay que purificar el compadrazgo de todos los abusos y excesos y mantener su valor positivo de comunidad y de ayuda en la fe. ¿Hay que prepararse para el bautismo? Sí. Es conveniente una preparación de los padres y padrinos para que conozcan el sentido del sacramento y sus exigencias. De lo contrario, hay peligro de que el bautismo se reduzca a un mero rito social, a una ocasión para una fiesta pagada por los padrinos. ¿Y usted? ¿Qué opinión tiene respecto a lo manifestado en nuestro episodio de hoy? No olvide que los sacramentos no son solo devoción, nos invitan a la acción. De cada sacramento se deriva un compromiso humano hacia nuestro prójimo. En el siguiente episodio de esta serie hablaremos de los fundamentos bíblicos del sacramento de la confirmación. Muchas gracias por su atención. Hasta el siguiente episodio. De Jesús a Cristo. Conociendo al Jesús histórico para llegar a proclamar al Cristo de la fe.